2 pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Macri nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. ¿Qué trajo la droga en Argentina? Pobreza cero en la Argentina. Es nuestro enemigo, es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son... Como yo no tengo creencias religiosas, me permito preguntarle a la señora Carrió, el Dios al que ella invoca, en el que dice creer, que dice que le ha ungido con una especie de gracia. ¿Qué Dios es? ¿Es un Dios de la cólera, de la destrucción, de la ira, de la desintegración? ¿Qué tipo de Dios? ¿A qué Dios se refiere la señora, que ya ha reconocido que tiene una inestabilidad emocional? ¿Será que ese Dios la ha castigado con la inestabilidad emocional desde que era una niñita de 2 años de edad? Pero además la idea de la muerte, eso que hizo de agradecerle a Dios que alguien muriese, la idea de la muerte la repitió a las 24 horas en una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación que supuestamente tenía una parte de homenaje a Alfonsín. Alfonsín que por otra parte la repudió en su momento a ella y la hizo expulsar de la Unión Cívica Radical. Cuando en un momento determinado de ese caos que fue su discurso, una cosa inorgánica, carente de principio, de método, etcétera, contestando a uno, a otro, hizo alusión a los miembros del gobierno de Macri y a miembros del gabinete de Macri. Y aunque no lo nombró, se estaba refiriendo al ministro de Justicia Garabano, dice, a ese ya lo maté. Es decir, la idea de la destrucción, de la muerte, está siempre presente. Son todos aspectos de esto que no han sido debidamente avalados por quienes han hecho los comentarios más duros, los más condenatorios y supuestamente los más inteligentes. Y no son así. Este tema hay que plantearlo desde los orígenes. Bien, pero estamos en pleno proceso electoral, tenemos solamente una semana más de actividad tendiente a ganar voluntades y además tenemos el movimiento obrero en plena lucha el día martes con una gran inactividad, pero con movilización, que es una forma de la suprema actividad. Y al día siguiente, el Día de los Trabajadores en las peores condiciones. Alicia Miglore, candidata a viceintendente de Córdoba Cambia. Radical de toda la vida. Mestre dice que ustedes no son radicales. ¿Quieren, cuando vaya un radical al cuarto oscuro a votar y quiera votar a un radical, a quién vota? ¿Vota a Alicia Miglore? ¿Vota a De Loredo? ¿A quién vota? ¿Quién es el radicalismo? Oh, qué pregunta. Una pregunta compleja. Usted sabe que Alfonsín decía que muchos son radicales sin saber que lo son. Así que yo me defino a mí misma. Yo soy radical. Los peronistas también dicen lo mismo, que todos somos peronistas. Por eso. Yo creo que el radical que vaya a votar, votará por quien crea que lleva la mejor propuesta, más allá de pertenecer o no al radicalismo. Yo creo que nosotros llevamos la mejor propuesta porque somos una conjunción de fuerzas. Hemos construido consensos entre 4 fuerzas políticas y ya eso nos permite hablar de mayores consensos sociales, ¿no? Yo ayer tuve la oportunidad de estar con el grupo de candidatos, algunos de los candidatos, y cuando me retiraba les dije, yo voy a ser la viceintendente y vamos a construir políticas juntos. Creo que ha llegado el momento de dialogar, por lo mismo que decía usted al comienzo. No hay verdades irreductibles, no hay dueños de verdades, y estamos construyendo una sociedad muy intolerante. A mí me han honrado Muy intolerante, muy violenta. A mí me han honrado con este espacio por mi lucha por las mujeres
y yo siento que las mujeres somos el eslabón más frágil en este marco de violencia. Un poco esa responsabilidad de poner la voz de la mujer habla de recuperar la capacidad de diálogo, de mirar las grandes desigualdades que tenemos en todos los órdenes, es decir, lo podemos focalizar en la mujer. Pero yo voy a volver con la pregunta que le hice. El radical que va del cuarto oscuro, ¿cómo se decide en el momento final? Raúl Ferro, secretario general de la Bancaria de Córdoba, está en plena preparación del acto y movilización del día martes. Del día martes. ¿Qué hacemos con Macri? Con los votos vinieron, con los votos se van. O sea, la consigna... ¿Qué hacemos con la situación institucional de Macri? Algunos dicen que va a renunciar, otros dicen que no va a ser candidato, otros dicen que una asamblea legislativa lo puede destituir, otros dicen que lo pueden hacer renunciar. El movimiento obrero. Yo creo que no, que hay que dejar que las aguas sigan corriendo. Yo creo que tuvimos la oportunidad histórica los argentinos de saber qué son los CEOs que gobiernan. Es la primera vez que el liberalismo da la cara. Es decir, cuando se habla de 70 años para atrás, yo pasaría un año más para atrás y te diría de que los golpes cubrieron. Esta vez están los actores, o sea, están los dueños de la farmacia, están los dueños de los supermercados, están todos los empresariados, que esos que estaban escondidos, que no sabíamos quién movía el dólar, que te decían de la confianza, bueno, están acá, están los actores y me parece que eso es bueno. Pero Macri pertenecía aparentemente a ese mismo núcleo. Sí, por eso, o sea, el grupo empresario con todos los empresarios amigos, todos los CEOs gobernando la Argentina, y este es el resultado. Entonces, ¿esta es una política deliberada, lo que estamos enfrentando hoy? No es una política patronal, es una política armada y organizada y llevada, o sea, claramente. Si vamos a ver que Aranguren era el ministro de Energía y cuando asumió tenía 10 millones de dólares afuera, que nunca los trajo porque no tenía confianza, y el dólar está a 50, estaba a 9,50, veamos quién gana. Veamos que hay un sector que está ganando, es decir, y que son los CEOs. Y la otra parte quedó excluida, o sea, la parte del pueblo, los trabajadores, es decir, quedamos excluidos en el sentido de que alguien tiene que pagar esto también. Entonces, es decir, acá hay una política de concentración versus la política de distribución. Y me parece que ahí está la discusión, o sea, no hay más discusión, o sea, a mí me parece, esto es personal lo que lo digo, pero yo creo que hay que discutir esto, que Argentina queremos, si queremos estar todos incluidos, queremos estar todos excluidos, es decir, después nos sentaremos, veremos si lo hacemos mejor o peor, o sea, pero siempre en ese objetivo, porque ya la desconcentración está demostrado, decía, hay un gobierno que ha sido elegido democráticamente, es decir, de la cual hay que respetar, por eso hablamos nosotros, con los votos se vienen, con los votos se van, pero también le sirve al pueblo saber de que no hay que correr detrás de la zanahoria. Es decir, que esto nos retrasó y nos retrasa toda una cuestión laboral, de situación económica, situación de provincia. O sea, hay un retroceso realmente. Y bueno, a partir de ahora yo creo de que podemos abrir los ojos, podemos saber votar y ver que el voto no es uno, sino el que está al lado. Es decir, que es la otra. Hablando del voto, Soledad Díaz García, candidata a legisladora del FIT. Exactamente. ¿Ustedes van a participar de la movilización del día 30 de los trabajadores? Sin duda nosotros vamos a participar, venimos justamente de un plenario de agrupaciones clasistas en apoyo al Frente de Izquierda, que entre sus resoluciones votó justamente la participación, pero en una marcha independiente, porque nosotros tenemos toda una caracterización en cuanto a cómo se convoca este paro, que no es otra cosa que un parito para descomprimir en la línea en la que se está desarrollando las conducciones sindicales de aislar las luchas, y nosotros entendemos desde el clasismo combativo que acá lo que hay que impulsar es poner freno a los despidos, a las suspensiones, igualar el salario al costo de la canasta familiar, y eso solo se consigue con un congreso de delegados de base que sea convocado desde los diferentes centrales sindicales y que establezca un plan de lucha con un paro de 36 horas activo en el camino a la huelga general. Ese es el planteo la con huelga el que general nosotros... que tiene como destino, ¿qué?
La huelga general tiene como destino que la crisis la paguen los capitalistas, que son los que la han creado, y no los trabajadores. Porque creo que más allá del curso del gobierno de Macri este año por vía electoral o no, acá lo que se define en estas elecciones no es si continúa el gobierno de Macri o no, sino lo que se define justamente sobre quién se va a descargar esta crisis. Lo que se está definiendo es el síndico de una crisis que se pretende descargar sobre los trabajadores. Nosotros desde ese lugar es que estamos planteando no solamente el reclamar un voto a la izquierda, sino fundamentalmente intervenir en la crisis con los métodos de la clase obrera y en ese sentido impulsar la organización de los trabajadores para frenar lo que es una sangría a la que están llevando a las masas. Ya voy a volver porque usted dijo vamos a ir independientemente con los métodos de la clase trabajadora, como marcando una distancia con los que convocan al paro y a la movilización del día 30. El estado de tensión social que se vive en la Argentina, Rodríguez Villafañe, usted ha vivido muchas experiencias de este tipo, las hemos vivido casi todos los que nos encontramos hoy aquí. ¿Puede desembocar en una salida de tipo constitucionalmente válida que termine con el mandato de Macri? En principio siempre hay, ante la posibilidad de gestar un vacío de poder, renunciar a Macri, el vicepresidente, etcétera, etcétera, y tener que hacer como se hizo en la época de Duhalde o antes de Duhalde, con De la Rúa. De la Rúa con Rodríguez Sá, etcétera. Por elección se puede elegir también a un gobernador. Lo que pasa es que, más allá de las decisiones políticas que se pueda tomar en eso que tiene que ser por consenso, hay un consenso previo sobre el cual usted adelantó algo al abrir el programa. Tiene que haber reglas de juego en esto. No puede ser que una persona con la importancia que tiene en la gestión de cierta política, como era Elisa Carrió, no solamente diga lo que dijo de José Manuel de la Sota, que es inaceptable, ni como cristiano, ni como político, pero dijo algo más, dijo porque a su vez yo voy a denunciar el narcotráfico, pero que yo sepa no ha puesto ninguna denuncia, que yo sepa no ha planteado absolutamente nada en ese aspecto. Creo que, por ejemplo, el tema que va a haber que revisarse es el tema de la inmunidad parlamentaria de palabra. O sea, cualquiera puede decir solamente porque sea diputado cualquier cosa de cualquiera sin verse obligado. Por de pronto, como es funcionario público, si Elisa Carrió considera que acá en Córdoba hay que profundizar la lucha contra el narcotráfico, contra lo cual ninguno de nosotros estaríamos en contra, porque es importante erradicar el narcotráfico, tendría que haber puesto pauta, no dejarlo esotéricamente, decir, si hubiera estado vivo de la Sota, hubiera hecho algunas denuncias. Ahora que murió, no hago ninguna denuncia. ¿Cuál es la coherencia de eso? Fíjese que en realidad yo creo que acá hay un error hasta los analistas políticos que más allá del repudio que merece lo que dijo Elisa Carrió y lo que bien dijo usted de Dios, etcétera, nadie ha dicho, pero además ella dijo que eso lo hubiera hecho si no hubiera muerto porque Córdoba es un nido de narcotráfico y que en realidad ella hubiera sido la gran denunciada a la señora. Usted es funcionaria pública, si sabe algo, tendría la obligación de haber planteado la semana pasada ya la existencia de lo que usted funda o considera que el narcotráfico en este país o en Córdoba ensañado. Esto quiere decir, vamos a tener que hacer un consenso también de regla de juego. Es decir, bueno, si vamos a jugar al fútbol, bueno, uno puede ser de Talleres, otro de Belgrano, River, de Boca, pero los goles no se hacen con la mano, hay un referí que toma determinación. Pero si nosotros ya rompemos eso, con esto de las mentiras o las posverdades, que manejan tiempo, o sea, yo hoy tenía una posverdad diciendo que en definitiva todo el del azotismo está con el narcotráfico, total, dentro de 2 semanas se acaba la elección, después nadie investigó nada ni nada. Yo veo que el fiscal la llama y dice, venga, usted dice que hay narcotráfico acá, ponga la denuncia, diga dónde, con quién, de qué forma, porque si no, nos manejamos con esta batería de perdigonada en el aire, que no sirve para nada. Hay una inacción entonces del Ministerio Público también. También, por supuesto. No, y ni hablar en muchos casos concretos en donde se hacen un paddle para ver quién toma las causas. Por primera vez el Poder Judicial tiene que decir, y el Ministerio Público, fiscales y señor, acá hay una funcionaria pública nacional, una diputada nacional que está diciendo que de no haber fallecido el doctor de la Sota hubiera sido una gran denunciadora. ¿Y en qué cambia el tema? Si el problema es el narcotráfico, puede denunciarlo ahora con independencia de lo doloroso que puede ser humanamente la muerte de José Manuel de la Sota. Entonces, ese doble discurso no se ha analizado. Ya la invito a Elisa Carrió, que está en Córdoba,
que vaya a una fiscalía y que ponga la denuncia, si no está siendo cómplice del narcotráfico de Córdoba que ella está diciendo que quiere combatir. Horacio Lucero, sí. Perdón, porque es muy importante lo que acaba de decir. Dígale al Miguel. doctor Rodríguez Villafañe. A mí me parece que él ha señalado, por eso yo quiero volver sobre una cuestión que para mí es central, que es la justicia. Si me permite, Alicia, La justicia es la que para que está todos tengan una faltando. participación de vida, vamos a volver sobre Bien. el tema. A Oreste Lucero, director de Radio Nacional, pero además un viejo publicista destacado. Pues Diego Viejo No, pero no hay problema. se va a Es viejo, sentir, es viejo, se va a gracias. sentir herido. No, jamás, jamás. No. Las reglas de juego, ¿hay reglas de juego en Argentina esta que es un tembladeral? No hay nada en la Argentina. En cada programa, ¿hace cuántos años nos conocemos y venimos a los programas? Y cada vez tenemos que reconstruir más la Más de Argentina. 15. Sí, cada vez tenemos que reconstruir más la Argentina, lo que significa que cada vez estamos peor. En cada... Es decir, se va demoliendo la se Argentina. va desmoronando, se va desmoronando y la política se transforma en el más profundo de los fangos y hay muchas cosas, o sea, lo que decía Ferro, no definimos los argentinos, el modelo de país en los últimos 170, no definimos, hay una tensión legítima entre los dueños de la riqueza y los productores de la riqueza, es así, es una pelea por la guita, por la distribución de la riqueza. Y fíjate que como un péndulo vamos de un extremo al otro con una división llamada grieta que es legítima. Y nos encontramos en ese péndulo, hace cuánto tiempo estamos detenidos en esa tensión que va para un lado para otro y no logramos ponernos de acuerdo. Y vivimos hablando del pacto de la Moncloa y vivimos hablando de que tenemos que poner de acuerdo y vivimos en desacuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo ni con Scaloni. No nos ponemos de acuerdo en nada. Digo Scaloni porque recién estábamos... hice una alusión. Entonces yo digo, Le quema el programa. ¿cómo saldremos? ¿Cuál será el crack? Yo creo que este diciembre, en estas próximas elecciones, tengo la esperanza de que se ratifique o se rectifique el rumbo por 4 años. Porque va a ser, hay otro tema, por 4 años, porque después, dentro de 4 años por ahí, vuelve la derecha. O sea, siempre son los mismos jugadores. Vos fijate que agarrá cualquier revista política... Pero la derecha es la que gobierna. ¿Qué va a volver la derecha? ¿Qué derecha? No sé. ¿Una extrema derecha? No sé qué. No lo sé, no lo sé. Meten miedo diciendo igual a Cristina. Sí. Que El meten presidente miedo. de la República ayer, una cosa increíble. Sí. Alicia, yo la interrumpí. Porque usted No, le estaba, porque diciendo, se está- estaba haciendo una Se alusión está a señalando. lo que había dicho Rodríguez yo, Villafañe. yo voy a ir un poquito más allá también. A mí me parece que las denuncias mediáticas son moneda corriente. Venimos del Congreso Internacional dígale de la al Lengua doctor Española y que acá sabe de denuncias. lo que hemos perdido es el valor de la palabra. Acá cualquiera se siente habilitado para decir cualquier cosa, porque como dijo Miguel, todo el mundo lo instala, ¿no? Y a los pocos días eso queda y la justicia no interviene cuando son delitos los que hemos tenido. Nosotros el lunes hemos estado firmando para que se atribuya la causa, la investigación que presentó Touriño a algún fiscal y la investigue. A las 2 horas estaba asignada, porque veníamos dando vueltas. Sabremos después qué Ahora investigación. usted introdujo otra denuncia. Está bien, pero De un nombre. Tiene que ver eso, porque, y bueno, doy un nombre, sí, la denuncia de Calvo, que está en todos los medios, todo el mundo habla de eso, no hago un juicio de valor. Estoy diciendo que si hay una denuncia, es obligación de la justicia determinar la seriedad de la denuncia. No podemos vivir echando sombras sobre todo el mundo y que la justicia livianamente nos mire como un espectador, porque son un poder del Estado. En otro sentido, lo que él dice, que nos desmoronamos, en alguna manera yo, me preguntaba uno de sus colaboradores, yo soy docente, entonces tengo esta cosa de la formación cívica, y uno transmite valores, pero no son solo los 3 poderes del Estado los que tienen los 3 rangos, los que tienen que cumplirlos. Los medios tienen una responsabilidad también. Es decir, de construir una sociedad, porque acá establecemos esto, estamos desmoronados, estamos en el 2019 y hay gente sin agua potable, sin cloaca, estamos en el 2019. Entonces, ¿esos no son derechos humanos?
¿Eso es responsabilidad de hoy? Pero- ¿O es estructural y lo venimos mirando para el otro lado? Vamos por orden. Hay 3 intervenciones pedidas. Le voy a dar primero a... A mi congénere, porque estamos en minoría Exacto. a pesar de la paridad. Está en minoría en el programa. Sí, aquí. Bueno, En el independientemente... programa no. No. Independientemente de la cantidad, creo que la calidad por sobre todas las cosas. Acá hay una cuestión. Se plantea el tema de la denuncia que hace Carrió, más allá de lo repudiable que pueda ser, más que nada entre los creyentes, una denuncia de este tipo. Yo quiero destacar que más allá de la actuación de la justicia, No se olvide que el acá FIT lo que se ha planteado... Se adhirió al homenaje al desagravio Sí, a De la Sota. sin duda, es repudiable la actitud y los dichos de Carrió, pero no obstante eso, o sea, nosotros vamos un poquito más al análisis. Acá se hacen carpetazos, es la política que se desarrolla desde el gobierno nacional de Macri, pero también desde la oposición kirchnerista, esto de los carpetazos. O sea, no nos sorprende que ahora venga Lilita a apoyar a su candidato Negri en la provincia de Córdoba y que tire un carpetazo para ver si con esto, de alguna manera, hacen un show mediático de la campaña electoral. Lo que yo quiero destacar es que las denuncias no se hicieron antes, se hacen ahora en campaña Es lo que electoral. dijo recién ¿Y por qué Rodríguez no Villafañe. ¿Y por qué no se hicieron antes? Porque acá hay una cuestión muy simple. El gobierno de Hacemos por Córdoba, el de Unión por Córdoba, que durante 20 años ha gobernado y que en los últimos años ha llevado a rajatabla las políticas que ha desarrollado el gobierno nacional en nuestra provincia, se ha alineado totalmente con Cambiemos. Entonces, ¿de qué falsa oposición se quiere hablar acá en Córdoba, polarizando al radicalismo de Cambiemos, de Negri, con Schiaretti? No existe Perdón, esa usted polarización. sabe que- Entonces, lo que, como para redondear, lo que nosotros estamos diciendo es muy claro. El gobierno de Cambiemos en la provincia de Córdoba tiene 3 candidatos, que son Negri, Mestre y Schiaretti. Y en ese punto, por más carpetazo que se tiren, por más agravios que se hagan en público, hay que ir al fondo de la cuestión, que es todos responden a los Voy a dictados ir al del orden FMI. porque está aludida mi Gloria con la cuestión de que hay 3 candidatos de Cambiemos. Ferro, No, yo simplemente digo de que tenemos que ser... Yo veo las expresiones con el movimiento obrero y que todos nos sumamos, acá a la izquierda dice que va a ser un acto aparte. Me parece que es el momento de unirnos, de pararse en la vereda. Para Soledad eso, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y por también quienes dijeron alguna vez que Macri está acá porque votaron en blanco. O sea, el momento de unirnos. también. Sí, tiene Acaba que de unir. decir usted. No, pero uno desde el concepto filosófico y la práctica, o sea, con los delegados, con los representantes, o sea, esta medida de acción, es decir, se ha hecho consensuada con los compañeros que después que nos cansamos de discutir en la CGT, es decir, para que se hiciera con los gordos que le llaman, es decir, no se dio y salimos nosotros a decir, bueno, algo hay que hacer, tenemos que ver el tema. Nosotros los bancarios, te quiero decir de que no somos los peores que estamos, pero sí hay compañeros que están mal, están peores y nosotros somos solidarios. Y nosotros creemos que esta medida es como un grito. Es decir, no queremos, es decir, el plan de lucha. Y sí, el plan de lucha lo tenemos, vamos a seguir discutiendo por lugares, estamos con las paritarias al frente, donde acabamos de levantarnos de la mesa paritaria porque no hay orden económico para proyectar por lo menos por 3 meses medianamente cuál es el tema inflacionario, es decir, para que no pierda el valor el salario. Entonces, es decir, estamos en un contexto difícil de las cuales nosotros, y yo me hago cargo, somos responsables de cuidar la República, pero no la República en sí. ¿Podemos protestar? Sí, señor. Tenemos que hacer el paro a Macri, estamos contra los gordos que arreglan por atrás con la guita de las obras sociales, contra todo eso. Y vamos a seguir profundizando la medida. Ustedes dan un ejemplo de solidaridad, porque ustedes están bien laboralmente, dentro de lo que se puede considerar bien. no Podrían vamos, no ir a ninguna no vamos a movilización. estigmatizar a los bancarios, tampoco creamos que nos vamos a África a cazar elefantes. Es decir, no. Si Podrían no llegamos ir llegamos al kilo de Pero un lanzada. buen ejemplo el de ustedes de solidaridad de clase. diría. No, yo creo que es un programa. ya le voy a dar Soledad. Es un proyecto de clase trabajadora, de sentir los trabajadores. Un proyecto de clase trabajadora. Usted ha invitado a que se unan. Sí, Pero sí, ya totalmente. volvemos con Los usted, trabajadores tienen que estar unidos desde la fábrica, desde los delegados de base,
Es decir, y ser democrático en el sentido de que vamos a avalar, esta medida está avalada por la base, porque este va a ser el éxito del día martes, el paro en Córdoba, por ejemplo, el caso bancario. Es decir, nosotros abandonamos a las 9 de la mañana y fue van a ver. fuerte el palito para los gordos de la CGT. Sí, por supuesto. Si lo que dijo Soledad me obliga solo a hacer una aclaración. En lo de Elisa Carrió no es un carpetazo porque por ahí tiene que haber una carpeta. Nunca hizo ninguna denuncia. O sea, es una ofensa a los cordobeses integral decir que acá nosotros somos un nido, que estamos necesariamente manejando el narcotráfico, y si ella tiene alguna información, que espero que no sea de Marcelo D'Alessio, que la objetive y que la ponga concretamente. Es un tema, un poco como para decir, porque acá técnicamente ni siquiera hizo un carpetazo, dijo una boleada sin ningún fundamento, sin ninguna razón técnica de ningún tipo. Pero acá sí quiero caer otra cosa que a veces nos estamos olvidando. Cualquier acuerdo debe ser dentro de ciertas reglas de juego. Como si dijéramos, vamos a jugar al fútbol, bueno, sepamos que el partido dura tanto, los goles no se hacen con la mano, mínimamente, aunque cada uno sea de distintos equipos. Acá nos estamos olvidando algo estructural que está pasando que es gravísimo y tiene que ver con lo que bien estamos hablando de la clase trabajadora. El Pacto Universal de los Derechos Humanos, el artículo 23, que invito que lo leamos, querido compañero, establece de que es obligación de los estados generar trabajo, defender el trabajo y tener una política contra el desempleo, no una política de desempleo. Esto es una cosa central en el análisis de esto, porque acá lo que estamos hablando es de política. Parecería que lo único que hace falta acá es matar trabajadores porque tienen muchos derechos, porque la única forma es darle garantía a los capitales golondrinos usurarios que quieran venir. Eso es falaz. Y encima lo mezclan como si eso fuera la protección de derechos humanos en abstracto. Creo que es importante tener en cuenta esto. Y le agrego una sola cosa más. Máxime, cuando tenemos desde el Fondo Monetario Internacional, la Lagarde, que está imponiendo que se haya una política de desempleo. Eso técnicamente vuelve nula cualquier cláusula que tuvieran de deuda externa por ser gravemente violatoria de una cláusula de jerarquía constitucional como el Pacto Universal de los Derechos Humanos. ¿Usted cree, Oreste, que es obligación del Estado proveer trabajo? No, pero sí generar las condiciones para que la economía provea trabajo. Porque si no, no creo que sea obligación del Estado proveer trabajo. Sí, los mecanismos, los sistemas, los planes económicos, los incentivos, Banco Nación. ¿Has encontrado un aliado en Ferro porque está sintiendo? Sí, yo creo que el Estado tiene una altísima responsabilidad en un país productivo, en un país que crezca, en un país que desarrolle, que exporte, que importe, pero no como el Estado generador del trabajo. No, lo separaría, porque sería muy peligroso tener un superestado con todos trabajadores públicos que no tendría... ¿Cómo se financiaría? El sector privado, naturalmente... ¿De qué se nutre el Estado? De los impuestos, ¿sí? De los impuestos. Hace falta una economía fuerte que genere recursos para financiar el Estado. Y el Estado tiene que equiparar, distribuir equitativamente entre los que más tienen y los que menos tienen. Ese es el rol del Estado. Ordenarnos como sociedad. Pero volviendo a lo que decía él... Si me permite, me queda un minuto para ir a la pausa, vamos a volver, pero aquí se ha dicho que los 3 candidatos de la presidencia de Cambiemos son Córdoba Cambia, la Unión Cívica Radical, que ahora se atribuye el nombre de Cambiemos por unas declaraciones que ha hecho Mestre, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y también Schiaretti. Bueno, esa ha sido Soledad en su interpretación. ¿Ustedes? No, ella fue la que... Soledad... ella que dijo. Bien. Nosotros, soy yo, en este momento, somos Córdoba Cambia. No somos ni Cambiemos ni Unión Cívica Radical, somos Córdoba Cambia. Esa es nuestra No son los fuerza. candidatos de Macri. Nosotros somos candidatos. En realidad eso es una falacia. Somos candidatos del pueblo. Vamos a estar por los votos que tengamos. Córdoba Cambia. Es decir, por los votos que tengamos serán elegidos para las funciones... No va a creer que el presidente va a determinar los votos, de uno, de otro, de otro. Es absolutamente presidente. Hoy creo que es bastante difícil. Bueno, yo digo que voy a ocupar el espacio de los votos que me respalden. Como lo dice Juez, como lo dice Negri, como lo dice Baldassi, y todos los integrantes de la lista que son de 4 fuerzas políticas.
Ya voy a volver con Soledad para saber si esa afirmación que hizo de englobar a las tres fuerzas, en qué se funda. 1 minuto, 2, 3 minutos de pausa y ya volvemos. Soledad Díaz García, candidata a legisladora del FIT. Así es. Hizo la imputación virtualmente, porque como si fuese algo perverso, ser de Cambiemos. Sí, es que antes que nada quiero referirme un poquito al ¿Es tema algo perverso? al paro del 30. ¿Es algo perverso? Ser de Cambiemos es estar en contra de los trabajadores, es aplicar el ajuste Estar de en la contra de los rajatabla que se está trabajadores es desarrollando una perversidad. y es seguir los dictados del Fondo Monetario Internacional. Nosotros entendemos que los candidatos que hoy se postulan en Córdoba y que se referencian en el gobierno, porque han llevado adelante cada una de las políticas que ha desarrollado Cambiemos, son justamente el gobierno municipal de Mestre, el radicalismo de Negri y fundamentalmente el gobierno de Schiaretti, que hoy por hoy ya incluso ha adelantado las elecciones, igual que en muchos municipios se ha hecho, para despegarse de esta perversidad que implica para los trabajadores continuar con un gobierno de masazo a los bolsillos, masazo a las condiciones de vida de los trabajadores. Sole dijo, perdóneme, pero Sí. Sole dijo que Schiaretti que el gobierno peronista en Córdoba hace 20 años que sigue el gobierno nacional. Entonces, si ahora es Cambiemos, hace 4 años, ¿qué era? Nada. Mira, hace No, juego con esto de esa universalización, porque si ser Cambiemos es estar en contra del pueblo, el pueblo los puso, como dijo acá Navarro, ¿era, no? No, Ferro. Ferro. Como dijo Ferro, los puso el voto popular. Entonces también ahí habrá trabajadores. A mí me molesta cuando me excluyen. Yo soy una trabajadora. Toda mi vida he sido una trabajadora. Entonces me molesta cuando dicen los trabajadores esto, el pueblo aquello, y como que de pronto siempre quedo alejada transitoriamente o accidentalmente de esas definiciones lapidarias, ¿no? Pero Usted permítame, hay que hacer un análisis concreto. Hoy nadie puede negar que durante los últimos 4 años y que inclusive en el 2015 la provincia que le concedió los votos del triunfo al gobierno de Cambiemos fue la provincia de Córdoba. Hoy se adelantan las elecciones y estamos en la víspera de las elecciones de Santa Fe, de las elecciones de Córdoba, que son claves en la continuidad de un gobierno que ha llevado al derrumbe al país. No podemos negar esta posición que defiendo. O sea, si hay un gobernador que ha sido el más macrista de todos los gobernadores a nivel nacional, es el gobierno de Schiaretti. Entonces, sí, sin duda, son 20 años de gobierno que han llevado a que la provincia hoy ocupe, esté entre las 6 provincias más pobres del país, que tenga un alto índice de desocupación, de precarización laboral. Las condiciones de vida se ven claramente. Bueno, desde el Frente de Izquierda lo que llamamos es a romper esa posición en cuanto a que acá el gobierno de Schiaretti representa una alternativa y que incluso se plantea desde el sector del centroizquierda y desde el kirchnerismo en un armado del PJ a nivel nacional para enfrentar a Macri. Acá no hay ningún frente anti-Macri, sino que estamos hablando de un gobierno que se ha alineado en todas las posiciones. Entonces, nuestra consigna central en esta campaña electoral es, si votás un Schiaretti, te sale un Macri. Y esa es la alerta que le hacemos a los trabajadores. ¿El movimiento obrero analiza un adelantamiento de las elecciones? ¿Forma parte de sus discusiones internas? Todo se analiza en el movimiento obrero. Lo que pasa es que tenemos la responsabilidad que tenemos que tener como dirigentes. Es decir, no todo sale del estómago o del voluntarismo, o sea, por voluntad propia haría así y estaría felicísimo que estaríamos los obreros conduciendo. Es decir, lo que pasa es que hay circunstancias históricas, hay hechos reales, hay consecuencias, es decir, por qué se llega a esto, donde el análisis profundo es por qué fue esto. Es decir, yo creo que acá hay un problema de modelo, o sea, y no me voy más allá ni quiero discutir si este es mejor o peor, o sea, acá hay un modelo distributivo y un modelo de renta financiera, como son el caso de los bancos que nosotros estamos discutiendo y que son los sectores que ganaron mucha plata con Cristina y mucha plata hoy con Macri. Es decir, nunca igualaron nada. Con unos la guardaban y la llevaban, con la ponen en la deuda externa, la meten en las LELIC al 65%,
no bajan el crédito, se elevaron las tasas al 70%, imposible de caminar con las pymes, imposible de caminar con una discusión salarial real, imposible de integrar, es decir, las economías regionales y todo lo que estamos viendo. Frente a esto de Catón, decir indudablemente que en el frente hay un electorado y que no todos pueden ser sabios, ni todos estudian, es decir, entonces hay toda una práctica. Yo el tema este de Carrió, o sea, yo digo, che, que no le conoce a Carrió, o sea, que primera plana Carrió, o sea, una risa para mí. Es decir, vamos a discutir que Carrió vino a hacer eso. Es decir, y vino a ponerse en primera plana para darle volumen a la historia. Esta es una estrategia, o sea, no es nada, acá nada está. No es nada improvisado. Nada sale improvisado, es decir, ayer yo me reía porque decía de que los mercados se habían elevado, el riesgo país a 1000 puntos, porque estaba el libro de Cristina y porque volvía Cristina, y yo digo, che, pero si yo lo hago al revés, Cristina es la única que pagó la deuda externa. O sea, un acreedor estaría más contento con Cristina que con Macri, que le pusieron todas, y ven que no hay nada. Es decir, entonces, hagamos el logismo, entonces acá todo explota. La lógica inversa. Claro, la lógica inversa. O sea, si vos me decís, che, hay un gobierno que pagó, sí, ¿quién pagó? Cristina pagó. O sea, los 10.000 millones, y a pesar de que todo es en contra, pero lo pagó. Entonces, si vos tenés un gobierno que le prestas plata y estás con un riesgo país que no vas a cobrar, entonces decir, dejemos de hacer tanto y focalicemos la discusión puntual. Oreste, cuando usted lee, escucha, además lo sabe porque ha compartido experiencias electorales, etcétera, cuando escucha del mercado, ¿qué es lo que interpreta usted? Que el mercado es mercado hizo tal cosa, el mercado hizo tal otra cosa, el mercado digitó tal otra. El mercado es una gran mentira. El mercado son intereses concretos de los dueños de la riqueza, de fondos comunes de inversión, de fondos internacionales de inversión. Yo siempre digo que se terminó el capitalismo. Para mí lo que existe hoy en el mundo, yo lo defino como el financierismo. Ya la riqueza no está ni en los recursos naturales ni en los sistemas de producción. La riqueza está en la acumulación de los volúmenes de dinero. A le dice que no. Sí, no, yo en los volúmenes de dinero que especulan en el mercado que sea. Te conviene mañana Singapur, te conviene Chile, te conviene Argentina. 15 millones hizo saltar el dólar ayer. 15 millones. 15 millones de dólares. Sí. ¿Qué quiero decirle? Vuelvo al tema. El mercado es un enteleque, que es una definición de grupos concentrados perfectamente identificados. Agarrar la revista Forbes, que es lo público, y ahí vas a encontrar los megamillonarios y los fondos de comunes de inversión del mundo, que son los dueños de la riqueza, los que se apropiaron y generaron esta simetría. Solamente el 1% tiene más del 80%, tiene el 60% de la riqueza del mundo. Hemos perdido el control, y estados debilitados y estados manipulados es como Internet. No tenés manera de, como Estado, como entidades jurídicas nacionales, de enfrentar. No digo que seamos cómplices, después habrá otros que son cómplices, pero de enfrentar esos poderes. Y mientras estemos divididos, fraccionados, fragmentados, y tratando de definir nuestro destino, tan enfrentados, no unidos, nos van a llevar puestos. Lo que yo digo... Yo le iba a hacer una pregunta, pero usted tiene la iniciativa. Sí, yo lo que quiero decir... Ceba la iniciativa suya. Gracias. Lo que también hay que poner en juego acá son determinada hipocresía que también están. O sea, el gobierno cada vez que sale dice, la culpa de que nosotros vamos mal es culpa de los trabajadores porque tienen demasiado derecho, es culpa de los jubilados que ganan demasiada jubilación. El Estado está desfinanciado, por lo tanto, la clave es echar empleados, porque eso necesitamos ingresar más dinero. Que ahora dicen que tienen temor de que venga Cristina. Lo ha dicho, ahí voy a la hipocresía. Mientras tanto, ustedes sabrán que en diciembre del año pasado, en un Estado que necesita ingreso, Macri sacó una decisión. Antes, cuando uno volvía al extranjero, tenía que $300 sin impuestos más 200 de free shop. Aumentó a 500 sin impuestos y 500 de free shop. Quiere decir que ahora una persona entra al país, o una pareja, $2.000 sin pagar impuestos. ¿Con qué necesidad? Ahora, le echa la culpa al jubilado, que en realidad a causa de su jubilación no alcanza el dinero. Y después, toda esta serie de hipocresía que en realidad, con un criterio mediático, descolocan. O sea, viene el gobierno y te dice, ¿por qué no está feliz hoy? Uy, mire todo lo que pasa. No, porque hoy está mejor que mañana. ¿Y cómo? Y te lo dicen descarnadamente, y como si realmente, si el trabajador no bajara sus requerimientos, si los jubilados aceptaran cualquier cosa, sería el único remedio del país. Y mientras tanto estamos pagando
deuda usuraria inaceptable en cualquier lugar del mundo a nivel de intereses y a favor de sectores, porque yo digo, acá se han endeudado el país en 180.000 millones de dólares en estos últimos 4 años. Quisiera saber dónde está, porque en definitiva eso se tendría que haber traducido en un beneficio de algún tipo. Ahora eso sí, lo que sí está son las deudas, que vaya a saber cómo lo tenemos que pagar. Por eso acá tenemos que volver a tener coherencia, es decir, quiénes son los verdaderos culpables de esta situación. Y sí, como bien dices vos, acá hay grandes empresas, grandes intereses, pero también hay grandes traidores, que acá no han sabido ponerse de pie para defender determinadas políticas. Este gobierno tiene una política de desempleo que es inconstitucional. Por eso cualquier gobierno que llegue tiene que decir a Lagarde, toda cláusula que implique política de desempleo es nula para el país porque viola la Constitución, porque la Constitución le da jerarquía constitucional. Vamos a estar a analizar otro tipo de cosas. Miguel, hemos hablado mucho de lo macro, de las grandes líneas de acción, de los grandes pensamientos, etc. Pero usted es candidata a viceintendente. Sí, y también los que están viendo el programa, dice la candidata a viceintendente, porque está con el doctor Juez, que es el candidato ahí, ¿qué tiene como propuesta para Córdoba? Una propuesta central. No se olvide que esto es televisión, tenemos los minutos contados. Bien. Sí, lo que pasa es que tiran tanta temática diversa que... No, que así está bien, pero lo que queda en cuestión es lo que le da riqueza al programa. Instalada. Está bien. Lo que pasa es que históricamente lo que decía Miguel, yo lo vengo escuchando desde que empecé a votar en el año 83. Y ahora voy a lo que usted me pregunta. La municipalidad es un nivel de Estado donde para mí y para Juez es la primera trinchera del Estado. Tiene que estar para dar la primera respuesta al ciudadano. Más allá de las competencias, después lo derivará. Me parece que tenemos, en el marco de lo que venimos hablando, tenemos que definir un plan estratégico de crecimiento que fije una política de Estado que siga, que se continúe en la municipalidad, en la provincia y en la nación. Hay cuestiones que no pueden venir según mi criterio. Yo hoy le doy importancia a la atención primaria de la salud. Mañana viene él y no, lo descarta. Pasado viene él y dice, no, vamos con educación. No, hay cuestiones centrales que hay que atender. Cuando usted recorre la ciudad, ve un nivel de desigualdad tan alto. Y cuando habla con los actores sociales, cada cual mira su propia realidad. Entonces tenemos que entender que la vida en democracia es eso, es la solidaridad y la contención y tratar de tener una ciudad que amerite ser visitada. Una propuesta, le voy a decir que abarcativa, porque es muy visual, es constituir a Córdoba como un destino turístico en sí mismo, la ciudad. ¿Qué significa eso? Que la ciudad la revivamos todos con el mismo amor que la teníamos, que la tengamos limpia, que la tengamos iluminada, que la tengamos con los servicios básicos bien atendidos, bien cubiertos, porque si yo le tengo que decirle, ¿dónde tenemos déficit? Tenemos en las plantas de efluentes cloacales en colapso. Tenemos los dispensarios en colapso, bien emplazados. Desde mi condición de mujer, aspiro a que en cada dispensario, además de la atención primaria de la salud física, haya salud mental y haya protección de derechos en cuanto a violencia de género, instrumentación, talleres, abordaje de la ira. Empezar a cambiando nuestra aldea, a lo mejor cambiamos el mundo. ¿Por qué cree usted que los partidos clásicos, entre los cuales incluyo a esta confluencia, Córdoba Cambia, a la Unión Cívica Radical, etcétera, han puesto el énfasis en la seguridad y ustedes no? Bueno, el problema de la seguridad... Una demonización del tema de la delincuencia. Sí, y que está, digamos, también ligada a este planteo de la baja de imputabilidad, este planteo que se hace de establecer una persecución y avanzar en la represión a las luchas populares. Yo creo que viene por ese lado. Hay toda una demonización del problema de la inseguridad, el problema de que se vive constantemente de los robos, pero no se ataca
el eje fundamental, que es acá las condiciones de vida del conjunto de la población, de los trabajadores, particularmente de la juventud, está atravesando momentos críticos. Estamos hablando de un alto índice de desocupación, estamos hablando de un sistema de educación y de salud devastado, y no se hace foco en eso. Sí se hace foco en el planteo de la seguridad, porque nosotros entendemos sin duda el problema de imponer una crisis sobre las espaldas de los trabajadores tiene que venir de la mano de la represión. Y en eso han compartido todos y cada uno de los partidos que han gobernado, tanto desde el kirchnerismo, que le dio, lo puso como jefe del ejército a Milani, que avanzó la ley antiterrorista, como en la cabeza del Burrich bajo el gobierno de Macri, y bueno, con la actuación de la gendarmería, que ya conocemos todos, en el caso del sur de la provincia, la desaparición del país y la desaparición de Santiago Maldonado. Nosotros tenemos todo un planteo con respecto a la inseguridad, que es fundamentalmente el de desmantelar el aparato represivo corrupto que está ligado al narcotráfico, que tanto se ha hablado acá en esta mesa, el problema de desbaratar los negociados detrás de la trata de personas, que es uno de los principales ejes que nosotros incluso impulsamos en la legislatura en cuanto a las desapariciones forzadas de personas. Estamos hablando que en nuestra provincia no existe un protocolo de búsqueda inmediata. Primero, para atacar la inseguridad hay que desarmar la cúpula corrupta de la policía, del aparato represivo, y que ésta sea organizada sobre nuevas bases, es decir, bajo la elección popular de jueces, de fiscales y el control del conjunto de los trabajadores. Ferro, esa caracterización que se hace en el mundo sindical, algunos sectores, los jóvenes no lo entienden mucho, pero los sectores más grandes sí, sobre los gordos de la CGT que tienen el predominio de su sindicato de hace muchos años, medio siglo, sí, casi, diríamos medio siglo. ¿Hay alguna posibilidad de revertir la confluencia de estos gordos con cada uno de los gobiernos? La posibilidad está en la participación típica, o sea, los sindicatos, quiero aclarar que cada 4 años van a elecciones, es decir, no hay vuelta. Y la perpetuidad es la consecuencia, es decir, cuando se van levantando y son patronales que por ahí están negociando la historia y que no puede levantar el delegado, que lo suspende, lo echan, es decir, en todo un tributo que tienen ellos de manejo de poder. Es decir, el caso vivo acá en Córdoba fue UTA, es decir, donde hay un sindicato que quiere separarse de la conducción nacional, es decir, del gordo Fernández. O sea, ¿quién no lo conoce Fernández? Tiene subsidio de toda la vida, indudablemente que le costó a más de 100 trabajadores, todavía hay muchos compañeros que están despedidos, es decir, y dirigentes que vinieron a enseñarnos a ver cómo se conduce y que después se fueron a Buenos Aires, son estrellas de televisión allá, es decir, los que hablan de pelear y luchar, y dejaron los delegados colgados, es decir, y se puso, o sea, yo creo que UTA tiene que retomar la consecuencia sindical, porque indudablemente que lesiona intereses. Ahora, también tengo claro que las renovaciones se dan por cada dirigencia. Yo creo de que los tiempos se dan en los cuerpos delegados, se eligen los cuerpos delegados, se votan los cuerpos delegados, como todo. Pero el sindicalismo, es decir, tomado de este lado y de la libertad sindical, también mirado de otro lado, lo usa el liberalismo para atomizar al movimiento obrero. O sea, tengamos claro también eso, porque el tema de la libertad sindical, por la libertad sindical misma, es matar el modelo sindical. El modelo sindical merece una reestructuración interna, merece todo lo que tenga que merecer, porque tiene una ley nueva que se hizo con Alfonsín, que es la 23.551, es decir, tomada en base de esa discusión, y que hoy podremos hablar. Pero yo no entiendo más nada que si no salen a pelear. Entonces, hoy entre blanco y negro, o sea, ahí están los gordos, divinos, o sea, que son los gordos para los jóvenes, son los gordos, yo también estoy gordo, es decir, pero la diferencia es de que no salen a la calle, arreglan por atrás con la patronal. Esa otra gordura de opulencia. De opulencia. Y de complicidad. Y de complicidad. Y está la parte que dice, che, bueno, hasta acá llegamos, es decir, vamos a discutir, nos vamos a cambiar trabajadores por plata. Es decir, ¿cuál es la lectura que hace usted, Rodríguez Villafañe, de una ministra de Seguridad que avala, celebra, festeja y apoya un fallo judicial que libera a un hombre que ha dado muerte a otro porque supuestamente este estaba a punto de robarle?
Bueno, son de las mentiras con que se está manejando el gobierno y particularmente... Estoy hablando de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Esto tiene que ver con el caso Chocobar, tiene que ver con esta lógica, primero de una venganza que no cabe, tiene que ver con lo que ha hecho el gobernador de Chubut, que a toda persona que haya tenido antecedente penal no le deja radicarse en Chubut, y la propia Patricia Bullrich, que de alguna forma todos los días nos dice que nos vamos a sanar tomando una copa de veneno, porque indudablemente esto de ninguna manera nos enaltece como sociedad. Están haciendo aparecer que defender derechos humanos es ir en contra de la sociedad. Cuando estamos hablando de uno de los derechos humanos, estamos hablando tanto es el empleo, y además eso nos hace civilizados. Acá nadie está conectando o avalando que alguien robe algo. Ahora, de ahí aplicar la pena de muerte a mano propia es gravísimo. Y eso es grave porque a su vez estamos haciendo una gran discriminación social. Yo siempre digo acá en Córdoba, nadie quiere que un motochorro le haga quebrar la cadera a su mamá porque le arrancó la cartera. Creo que tiene que ser juzgado e ir preso. Ahora, de ahí a presuponer, acá en Córdoba, todo el que anda en moto es sospechoso. No así en auto, digo, los delitos más importantes se hacen en auto. Ahora los autos no los paran y un trabajador de Villa Libertador que tiene que ir a Argüello tiene que salir 1 hora y media antes de su casa porque lo paran 4 veces para demostrar toda la documentación de la moto. Esto habla de una sociedad que se está desquitando con los más débiles. Acá hay legisladores como Vicellare que propone que el tema son los naranjitas y los limpiavidrios. O en Buenos Aires el jefe de gobierno que cree que hay que cerrar con llave los contenedores de basura, no vaya a ser que haya un cartonero que lo abra. Acá tenemos que tener cuidado con esos preconceptos que se generan para generar una actitud social de, digamos, de desquite contra sectores débiles. Acá nadie, fíjese, está todo preparado, agarrado y dicho, mire, pero ¿y este banquero? Mire lo que hizo, mire el manejo de determinados personajes de la política económica, etcétera. Parecería que acá el gran sospechoso es el más débil, con lo cual no estoy justificando delitos, ni estoy justificando impunidades, pero no de ninguna manera la pena de muerte por mano propia. Acá ya lo hemos vivido, acá la aclaración, acá en el Cerro La Rosa, cuando se Quebrada la Rosa, cuando un muchacho robó un celular, lo ataron a un poste y de todos los vecinos lo terminaron matando. Quedaron solamente 4 imputados que no van a ser juzgados nunca. Así es. Para usted, el tema de la seguridad, me estoy yendo del programa, sí, ¿tiene alguna incidencia en las decisiones electorales? Estamos en campaña electoral. Según encuestas, no. Yo estoy trabajando con varias encuestas de diferentes, por eso le pregunto, de diferentes ciudades y provincias. El tema seguridad aparece siempre en 4º o 5º lugar. El primer tema que preocupa al país en general es la inflación. El tema hoy es la inflación. El segundo es economía vinculado. Economía vinculado primero al desempleo y en segundo lugar a despidos. Porque es la mantención del empleo y el miedo al despido. Se desagrega en 2 puntos. Y en tercer lugar, en diferentes lugares aparecen demandas sociales, luz, agua, tarifas, y aparece inseguridad. Pero no es un tema de punta en la sociedad argentina, por más que estamos sometidos a una tremenda inseguridad y a un tremendo problema de seguridad, pero no está como demanda. Lo que pasa es que creo que el tema económico es tan fuerte y se siente de tal manera, venía para acá recién escuché que parece que la nafta aumenta en el mes que viene, o sea, los aumentos te vuelven incomprensible la realidad, o sea, estás viendo los precios, no hay manera de manejarlos, de interpretarlos ni de absorberlos. Hay posibilidad de manejar todas estas variantes que hemos tratado en el programa, cada uno desde sus perspectivas, desde sus posiciones, desde sus posturas. Les agradezco que hayan contribuido para esclarecer, al menos durante casi 60 minutos, algunos de estos temas, que van a ser los decisivos para que cada uno dentro de muy pocos días, al menos en Córdoba, emita su pronunciamiento electoral. Hasta la próxima. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. ¡Es Argentina inmensa!